Vamos a ver el ejemplo de normalidad, cómo calcularla y vamos a leerlo primero. Dice, se tiene una solución preparada con 120 gramos de ácido fosfórico en 1400 mililitros de agua. ¿Cuál es la normalidad de la solución? Entonces nos está preguntando la normalidad. Lo primero que tenemos que hacer es anotar la fórmula de la normalidad. Se pone N, es una N mayúscula, es igual a la masa equivalente en gramos entre el volumen en litros. Entonces vamos a separar los datos de la fórmula para ver si los tenemos, y si no es así, pues ver de dónde los sacamos. Sería normalidad más equivalente en gramos y volumen. Son los datos que nosotros tenemos en la fórmula. Primeramente, la normalidad pues es un dato que nos está pidiendo, por lo tanto y por obvias razones este dato no está, es el que vamos a buscar. La masa equivalente en gramos, esta se mide en cantidad de mol, es decir, se mide así, mol, es decir, cualquier número seguido de la palabra mol es la masa equivalente en gramos, pero aquí en el problema no nos da ese dato, es decir, ese tampoco nos lo da. Y el volumen debe estar dado en litros, pero aquí no lo da en mililitros. Entonces lo único que hacemos es, bueno, vamos a pasar el volumen al dato, son 1400 mililitros, pero hay que convertirlos a litros. ¿Cómo lo hago? Divido entre 1000 la cantidad de mililitros para pasarlas a litros. En este caso 1400 entre 1000 es 1.4 litros. Entonces ya tengo el dato del volumen, pero me falta el de la masa equivalente en gramos para poder aplicar la fórmula y obtener la normalidad. ¿Qué quiere decir? Que tengo que aplicar otra fórmula para calcular la masa equivalente en gramos, y vamos a hacerla por aquí. Es decir, la masa equivalente en gramos es igual a los gramos sobre el equivalente químico. Ahora lo que sigue pues es separar los datos de la fórmula también para ver cuáles datos tenemos. Y bueno, aquí tenemos masa equivalente en gramos, tenemos gramos y tenemos equivalente químico. Primeramente, la masa equivalente en gramos pues no está, porque ese es un dato que estamos buscando. Los gramos son gramos de la sustancia, que en este caso es ácido fosfórico, son 120 gramos, entonces este dato sí está. Y el equivalente químico, nunca está dado, regularmente nunca está dado, sino que hay que sacarlo a partir de la sustancia, que en este caso es un ácido, es decir, este dato equivalente químico regularmente no está dado. Que nos indica que tengo que sacar otra fórmula para calcular el equivalente químico para poder aplicar esta fórmula y que me dé la masa equivalente en gramos, que es lo que estamos buscando ahora. Ahora vamos a hacer acá esa fórmula y vamos a ver aquí, el equivalente químico es igual a el peso molecular o masa molecular, como quieran llamarlo, entre el tipo de sustancia. ¿Qué tipo de sustancia es? Este de aquí es un ácido. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque empieza con una H, es decir, que empieza con hidrógeno. Cuando es inorgánico, si empieza con hidrógeno, regularmente es un ácido. Entonces, este empieza con H, es un ácido. Entonces, aquí en el tipo de sustancia, vamos a tomar en cuenta lo que nos dice en el equivalente químico para los ácidos. Ese nos dice que para tomar en cuenta el tipo de sustancia en un ácido, se debe de contar el número de hidrógenos que tiene el ácido, y es el número que se va a poner aquí abajo. Vamos a verlo. Vamos a separar los datos también de esta fórmula. Y tenemos equivalente, peso molecular y tenemos tipo de sustancia. Finalmente el equivalente no está, porque es lo que vamos a obtener con esta fórmula. El peso molecular lo sacamos de la sustancia, ¿sí? Es hidrógeno, fósforo y oxígeno lo que conforman al compuesto. Entonces vamos a sacar el peso molecular y vamos a hacerlo aquí abajito. Recuerden que para sacar el peso molecular se separan los elementos que conforman al compuesto. Es H de hidrógeno, fósforo y oxígeno. Esto se busca los pesos en la tabla periódica, y para mayor comodidad lo redondeamos. El hidrógeno ya redondeado es 1, lo pueden verificar en la tabla periódica. El fósforo ya redondeado es 31 y el oxígeno ya redondeado es 16.
Ahora, ¿qué es lo que sigue? Ver cuántos elementos hay de cada uno de ellos para posteriormente multiplicarlos por su peso. Entonces vamos acá. Hidrógenos hay 3 y oxígenos hay 4. Este 4 solamente es del oxígeno. Recuerden que si no hay un paréntesis de por medio, el número que está abajo, que es el subíndice, multiplica solamente el elemento que tenga de su lado izquierdo. Si hubiera un paréntesis de por medio, entonces sí se multiplica por los dos, pero en este caso no hay un paréntesis. Entonces ahora solamente sería el oxígeno por 4 y el hidrógeno por 3 y el fósforo por 1, o simplemente se queda ahí porque multiplicar por 1 me da lo mismo. Entonces el hidrógeno sería por 3. Esto lo dejo así como está. Bueno, 1 por 3 son 3. Esto lo dejo como está. Y 16 por 4, porque hay 4. 16 por 4 son 64. Sumamos las cantidades de los elementos. 3 más 31 más 64 me da un total de 98. Y ya cuando lo paso acá al peso molecular, 98, pero recuerden que la medida del peso molecular es gramos sobre mol. Y ya tengo el peso molecular. Ahora el tipo de sustancia, como ya vi que es un ácido porque empieza con H, con hidrógeno, tengo que ver que de hidrógenos tiene 3. Por lo tanto, el tipo de sustancia es 3. Es decir, el número de hidrógenos que tenga va a ser el número que vamos a poner aquí en tipo de sustancia. Puede ser 3, 2, 1, el número que tenga aquí. De hecho, si no tiene ningún número, por ejemplo, si fuera este HCl, que es ácido clorhídrico, como no tiene ningún número aquí abajo, se toma como 1, porque hay un hidrógeno, ya me está diciendo que hay 1. Entonces en tipo de sustancia yo hubiera puesto 1. Ese es solo un ejemplo. Entonces ya tengo yo estos dos datos para poder aplicar esta fórmula y obtener el equivalente. Vamos a hacerlo, voy a hacer aquí abajito. Y sería equivalente es igual al peso molecular, que vimos que son 98 gramos sobre mol. Después entre el tipo de sustancia, que vimos que da a 3. Procedemos a hacer la división. Sería 98 entre 3 y me da un total de 32.66. El equivalente es igual a 32.66 gramos sobre mol. Ahí está, ¿sí? Aquí está el equivalente. Es decir, con este dato yo obtengo el dato de acá arriba. Déjame aquí, este dato me va a dar este dato de acá. ¿Sí? Ese ya es aquí el equivalente. Ya tengo ese dato. ¿Qué es lo que sigue? Pues aplicar la fórmula, esta de aquí, de la masa equivalente en gramos. Vamos a aplicarla. Sería masa equivalente en gramos es igual a los gramos, son 120, entre el equivalente químico que lo acabamos de sacar, 32.66 gramos. 32.66 gramos sobre mol. Y bueno, primeramente elimino gramos con gramos por las medidas y me queda el mol solo, que es la medida de la masa equivalente en gramos. Ahora, ¿qué es lo que sigue hacer? Dividir 120 entre 32.66. Aquí tengo la calculadora para apoyarme. 120 entre 32.66 y es igual a 3.67. Voy a tomar dos cifras después del punto nada más. Entonces, la masa equivalente en gramos es igual a 3.67 mol, que fue la medida que me quedó. Nada más dividí 120 entre 32.66, son 3.67 mol. Y recuerden que aquí eliminé gramo con gramo. Y este dato de aquí, la masa equivalente en gramos, me da el dato que a mí me faltaba de este lado. Es decir, ya tengo los datos para resolver esta fórmula y obtener lo que me están pidiendo. Vamos a aplicar solamente la fórmula y nos queda normalidad es igual a la masa equivalente en gramos, que la acabamos de sacar, 3.67 mol, entre el volumen, pero ya convertido a litros, es 1.4 litros, y aplicamos la fórmula, que es una división. 3.67
entre 1.4. Y este es nuestro resultado, 2.62. Voy a tomar dos cifras después del punto. Quiere decir que la normalidad de esta solución es de 2.62 y es mol sobre litro. Aquí nada más se agrupan, como no son iguales los términos, pues se agrupan. Y con esto tendríamos nuestra respuesta.